Claramente se nota, ¿no? A un José Gerí, vamos a decir, endulzado, endulzadísimo, diría yo, con su 58% de aprobación. Le ha dado Datum, creo que otra encuestadora le ha dado también algo por ahí de 54. Y también hoy día en Expreso, creo que CIT, no me acuerdo bien cómo se llama esa encuestadora, le da un número por ahí. Claro, en la primera parte de la entrevista, digamos que así como endulzado está Gerí, digamos, ¿no? Las preguntas van por ahí también. Y en la segunda parte, digamos, entramos en materia y le hacen algunos temas, algunas preguntas importantes, sobre todo le plantean lo que es un run run a todas luces, ¿no? Que es un poco su falta de experiencia, de bagaje en la política y la influencia que sobre él tendría la lideresa del partido, Patricia Lee. A ver, José Gerí hace tantos esfuerzos en mostrarse independiente de Patricia Lee que cualquier lector, ¿no?, con un mínimo de sentido común y de poder leer entre líneas, se da cuenta que la mano justamente viene por otro lado. Es decir, ¿por qué tienes tanta insistencia de querer desmarcarte de Patricia Lee? Porque pareciera que el muchacho, hablo de nuestro presidente de la República, no lo hago de manera despectiva, sino es un hecho concreto. Un facto, como dicen ahora, ¿no?, la juventud, lo intenta y pareciese que más bien el mensaje es completamente distinto, ¿no? Dime de qué... ¿Cómo es un poco, José? ¿Te sabes esa frase? Dime de qué pregonas, dime, qué bonito, dime de qué te ufanas y te diré de qué careces. Y lo que queda claro es que Gerí parece que carece de cierta independencia. Luego, incluso ante la presión de la entrevistadora, la hace dicho sea paso Milagros Leiva, digamos, muestra una respuesta bastante técnica y me parece, digamos, políticamente correcta. O quizá cambio ese término, ¿no? Porque políticamente correcto tiene una connotación, digamos, negativa. O, en todo caso, una respuesta correcta para el político con la más alta investidura en nuestro país, que está molesto con la postura de México, que está molesto que cómo se ha desnaturalizado la figura del asilo político, pero que obviamente se tendrán que ceñir a las normas internacionales, pero eso lo verán en su momento. Pero ante la insistencia, y ahí se muestra nuevamente, ¿no?, la falta también de tener los pies sobre la tierra y de poder decir las cosas claras, es decir, que no sea simplemente una imagen con camiseta remangada haciendo show para la tribuna en distintos operativos durante el día. Al final cae y termina diciendo que, claro, lo recogen como titular. Dice, yo no me limito, si se tiene que ingresar a la Embajada de México, se hará. O sea, el hombre venía bien, tenía su respuesta prácticamente, ¿no?, bien planteada, y con un poquito de presión se vuelve más populista que el populista. Llama la atención. Y después tiene algunas cosas coherentes. Además, cuando le tocan temas personales en los cuales no tiene que responder como un estadista, se le ve hasta cierta sinceridad. Y luego, obviamente, habla después de Martín Vizcarra, quien, recordemos, al haber estado suspendido, permitió a José Gerí llegar al Congreso de la República. Y luego entra el tema que ha generado polémica, vamos a decir, una cierta preocupación legítima de medios de comunicación, de periodistas. Y es que ha presentado facultades legislativas al Congreso de la República. Y una de ellas tiene la connotación justamente del tema de las filtraciones y de revelar información, información confidencial. Entonces se habla de penalizar. Claro, la pregunta es si es que se va a penalizar al funcionario que debería mantener la reserva y se la hace llegar a un periodista, o si es que quiere también penalizar al periodista que promulga, ¿no?, que difunde la información. Atajó rápidamente, no solamente Gerí, que también lo ha dicho varias veces, sino Ernesto Álvarez, el primer ministro, diciendo que no se trataba de ese tema, pero no ha quedado claro finalmente ese tema. Bueno, yo no voy a entrar en esa materia, yo tengo una posición respecto de las filtraciones. Recomiendo leer el libro del director de David Jiménez, que cuenta justamente sobre su paso por el diario El Mundo en España y cómo él se opuso a que justamente sus periodistas reciban información y
las repliquen sin hacer sus propias investigaciones en el medio de comunicación El Mundo, cosa que hacían todo el resto de diarios en España, el ABC, El País, etc. Pero claro, hoy, por ejemplo, España, también recomiendo, ha sancionado al fiscal general por haber filtrado una información. Filtró una información que perjudicaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el fiscal general que había sido nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez. Miren qué interesante, porque el Supremo español termina sancionando a ese fiscal general. La noticia está en desarrollo porque todavía no se conoce la resolución, pero sí se conoce el resultado final o la sentencia. Lo termina sancionando, pero en España nadie ha hablado de sancionar a los medios de comunicación que hicieron un trabajo antiético, porque hay que decirlo. Es que ese es el problema en nuestro país, que cuando no se toman medidas, surge justamente la legislación o el exceso de legislación, además con un fin politiquero de querer cuidarse. O sea, una ley no se piensa para resolver un problema coyuntural. Una ley se piensa y se legisla para resolver un problema en el mediano y largo plazo, es decir, una ley que tenga un tiempo de vida, no para un caso particular. De ahí la frase que no se aceptan leyes con nombre propio. ¿Ok? Decía que el caso en España termina sancionando al fiscal general por haber filtrado una información que tenía efectivamente una connotación política y que buscaba chancar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que era del Partido Popular, opositor al PSOE que gobierna hoy España, con Pedro Sánchez a la cabeza. El tema es riquísimo. Hay incluso una nota hoy en Perú 21 que habla justamente sobre ese tema. Pero repito, nadie habla de sancionar a la prensa. El problema sería, claro, que la prensa se corrija. ¿Estamos dispuestos? ¿En verdad hemos interiorizado que no hemos venido cumpliendo bien nuestro trabajo en este tema de recibir información e inmediatamente publicarla? Porque a mí me parece un papelón la ley que pretende José Gerí y ese articulito que ha metido. Porque la sanción ya existe, pero ¿alguien ha sancionado a algún fiscal, a algún funcionario por filtrar información? Y no se trata acá de proteger, ¿no?, a una persona que tiene una investigación. Se trata justamente de utilizar la información para chancar, para utilizarla politiqueramente. Es decir, fiscales, jueces, los propios policías, cualquier funcionario, que no es pues un garganta profunda en el caso Watergate, que se juega la vida pasando la información a un medio de comunicación para, digamos, no, que aparezca una noticia que si no iba a estar escondida y nunca se iba a saber. Sino todo lo contrario, filtrar la información a cambio de que lo cuenta el libro El Director de David Jiménez, que te filtran la información y te tienen ahí comiendo de la manito para que te sigan filtrando información y tú no preguntes, no profundices en la investigación, no cuestiones. Entonces, ese es el punto de fondo. Y por supuesto que esta ley es un mamarracho y se presta para interpretar que sea una ley mordaza. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para corregir ese problema? Y no darle el espacio a que se planteen este tipo de leyes. Pero bueno, ese tema lo voy a tocar más adelante porque mi opinión sobre las facultades legislativas es, Gerí, ¿qué me estás pidiendo facultades legislativas? Tenemos 5 meses para la elección, o hasta menos. Y si se quiere 7 para que Gerí se vaya a su casa. Y las facultades legislativas serían ¿para qué? Ponte honesto. Vas a cambiar las leyes que justamente el Congreso ha cambiado en los últimos meses, en los últimos años, para, según algunos, favorecer a la delincuencia. ¿Vas a cambiar eso? ¿Eso es lo que necesitas cambiar? No hay razón para que pida facultades legislativas y sobre todo con este sentido de urgencia. Lo que tienes que hacer, lo puedes hacer con las normas que tienes. Simplemente necesitas ejecutar. No necesitas ninguna facultad legislativa. Lo único que tiene que hacer José Gerí es, ¿cómo es? No meter la pata en economía. No te pido ninguna reforma, simplemente no metas la pata. ¿Ok? No pongas a ministros de Economía que respondan a intereses mercantilistas, etcétera, y no sigas dinamitando el equilibrio fiscal, que lo hizo el gobierno anterior de Dina Boluarte con la anuencia del Congreso de la República, que dicho sea de paso, Fuerza Popular puso a ministro de Economía Raúl Pérez Reyes, que fue el que dinamitó constantemente la estabilidad fiscal. Y ahora Fuerza Popular nos quiere comer el cuento del equilibrio fiscal que implantó Alberto Fujimori en el 93. Fuerza Popular
ha involucionado en los años y se ha vuelto populista y mercantilista a tope. Y su ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, es la prueba de ello. Se tumbaron la esencia número uno de los cambios constitucionales del 93, que era el equilibrio fiscal. La economía, luego hacer lo básico en la seguridad ciudadana. Eso que estás haciendo, pero no tanto para el show, sino efectivamente limitar la delincuencia en las cárceles, bloquear los celulares en las cárceles, ¿ok? Es decir, no tienes que contarnos el cuento, oye, te quedan 6 meses, viejo. Esas facultades legislativas es un bururú, sobre todo si metes de contrabando esa famosa ley Mordaza. Que dicho ese paso, repito, la cuestiono, pero también cuestiono cómo se ha venido trabajando el tema de las filtraciones, de la información reservada, eso que no se mantiene en la confidencialidad. ¿Hay algún fiscal sancionado? Si ahora todo el mundo hace eso. De los dos bandos que pelean en la fiscalía, están acostumbrados a hacer eso. Pero nosotros tenemos que corregirnos. ¿O vamos a esperar que finalmente una ley haciéndonos las víctimas, ley Mordaza? Sí, podría ser una ley Mordaza. ¿Qué hemos hecho nosotros para cambiar esa situación? Y luego, obviamente, asegurar las elecciones de cara al próximo año. Eso es fundamentalmente lo que tiene que hacer José Gerí. Así que, ¿para qué? ¿Para qué pedir las facultades? Y luego el Congreso de la República, ¿no? El Congreso de la República no pudo ni siquiera inhabilitar a Betsy Chávez. ¿Por qué? Por simplemente un cálculo electorero, que creen que Betsy Chávez y Pedro Castillo tienen un caudal de votos en los cuales ellos quisieran picar, robar alguito. Entonces, no la vamos a sancionar a Betsy, porque quizás si no la sancionamos, esos votos que están con Betsy o Pedro Castillo podrían ir a parar a nosotros en la próxima elección. Cálculo electorero puro y duro. ¿De quiénes? De quienes ellos justamente querían desaparecerlos a los congresistas. Pero ya ven, se muestran en toda su expresión. En toda su expresión. Muertos de hambre, justamente. Sí, José, no te asustes. Muertos de hambre. O sea, la sanción correcta, el deber ser, sancionar a una persona que quiso cerrar el Congreso de la República y dar un golpe de Estado. Ese deber ser no lo hacen. Y sin embargo, se quieren levantar a 4 fiscales supremos que no les gusta al Congreso de la República, porque en muchos casos investigan ellos mismos. Y sin embargo, lo básico, lo que no debería tener ningún tipo de cuestionamiento, no lo hacen. Pero viejo, ¿qué más te puedo decir que muertos de hambre? Siempre haciendo la excepción, ¿no? Con algunos deditos. Incluso ni siquiera llego a 10 dedos. Me sobran los dedos para justamente marcar las excepciones. Y luego ya para terminar la cereza en la torta es el golpe autoinfligido, ¿no?, que recibieron el otro día, que invitaron a Raúl Noblecilla para que haga su campaña de cara a ser candidato de Podemos. Con los chistosos de Podemos recibiendo todos los golpes de Raúl Noblecilla. Es decir, no solamente muertos de hambre e ineptos, sino, me van a disculpar, unos pobres y tristes compatriotas. Y la ampliación de Reinfo ya viene, ¿no?, como el caramelito de este Congreso de la República. Así que, Gerí, tú vienes de ahí, no me quieras contar cuentos de las facultades legislativas, sigue champeando a ver qué nos muestras. Pero no vengas con el cuento de las facultades legislativas.